Saludamos a Rafael Cardona, vamos directamente al cristalazo. Discutimos momentáneamente la crisis internacional provocada por el conflicto de Siria y vamos a echar un vistazo al tema del informe presidencial que, de acuerdo con la Constitución, presenta el presidente de la República al inicio del periodo ordinario de sesiones. No recuerdo el artículo, es el artículo 69. Es lo que ordena la Constitución y entonces el presidente va. Pero no dice la Constitución que el presidente tiene que ir personalmente a entregarlo y tener una sesión con los senadores en Congreso General. No, lo que dice es que tiene la obligación de presentarlo. Ahora, el presidente delega el poder, en ese sentido, la funcionalidad, en el secretario de Gobernación, que es el más alto nivel, después del presidente de la abajito el presidente de la República. Entonces él va, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario, lo va a entregar una vez que quede instalado el Congreso el sábado, que es mañana a las 5, y independientemente de lo que esté pasando afuera con las marchas, si es que las sigue habiendo, seguramente las habrá, él llega, entrega, cumple, y los diputados cumplirán su parte al revisarlo y después hacer las preguntas pertinentes. Pero bueno, independientemente de eso, el interés ante la opinión pública está generado por el mensaje con motivo del primer informe de gobierno. No nos va a leer el presidente Peña Nieto el lunes a las 10, allá en la explanada de Los Pinos, no nos va a leer su informe, no, nos va a hacer una síntesis, un resumen, un compendio, evidentemente con los datos más relevantes de la obra realizada hasta el momento en lo que va de su sexenio, porque no ha transcurrido todavía un año, son, ¿qué? 7. Rafael, son 7. No es un informe anual 8 meses. En cuanto al calendario, sino es un informe, el primer informe de diciembre a septiembre. ¿Cómo vamos? Nos va a decir cómo vamos. Y seguramente nos va a dar cifras graves como esta que hoy divulgó la Secretaría de Gobernación. Casi 12,600 homicidios en lo que va del sexenio del presidente, consecuencia, claro, de la violencia. Pero en fin, te saludamos, Rafael, con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, Pepe. Mucho gusto en saludarte a ti y a todo el público. Mira, yo creo que en estos últimos días hemos estado muy distraídos o ocupados, como sea la palabra precisa, en los detalles de este mensaje, que si se iba a hacer en el Palacio Nacional, que después no, por razones ya conocidas, que si se iba a ir al Campo Marte, que después no, porque pues daba una especie de mensaje que no era el conveniente para el momento actual en la vida mexicana. Después esto de que se pasa a Los Pinos, que si en un salón, que si en la explanada, que en fin. Y por estar viendo la escenografía, no nos hemos preocupado mucho en tratar de entender cuál debe ser el contenido o cuál sería el contenido que nos gustaría a todos escuchar del presidente de la República. La ley dice que el presidente debe dar un informe sobre el estado que guarda la administración del país. Evidentemente es un reflejo del estado general de las condiciones nacionales y evidentemente es un recuento de los hechos políticos desarrollados a lo largo del periodo que este informe comprende, para modificar algunas cosas, mejorar otras e innovar algunas más. Yo creo que los puntos sustantivos del quehacer del presidente en el poco tiempo que lleva en el desempeño del cargo tienen que ver con la promoción de ciertos cambios constitucionales y legales, estas traídas y llevadas y célebres por muchas razones reformas de fondo o reformas estructurales, y de estas algunas ya están hechas, algunas en el terreno constitucional, como la propia reforma educativa, cuyas leyes reglamentarias ahora ocupan el escenario no tanto por la parte legal de la educación, sino por la parte laboral del magisterio. Pero en este asunto de la promoción legislativa yo creo que el presidente tendrá que hacer hincapié en todo lo que hizo, esta reforma de las telecomunicaciones, el asunto del Código de Procedimientos Penales, las leyes para regular las cuentas en los estados, el endeudamiento de estados y municipios, lo que viene ahora con lo del IFAI, y en fin, y todo este esfuerzo inicial que tuvo durante su arranque, que fue un arranque pues sumamente llamativo,
el arranque del presidente Peña ha llamado la atención en México y fuera de México como muy pocas veces había ocurrido en los primeros meses del trabajo de un presidente. Incluso en los países fuera de México se llegó a hablar que gracias a este impulso de renovación estructural de las leyes mexicanas y con sus consecuentes atractivos para la inversión y para el desarrollo, se había llegado al Mexican Moment. Muchos dijeron, es la hora de México, el momento mexicano, y es el momento de voltear a ver ese país, porque ya no hay nada que mirarle a Brasil, porque ya no hay nada que mirarle al grupo BRIC y tal y cual. Después un poco el entusiasmo se diluyó cuando empezaron a haber problemas, pero finalmente el gobierno explica que la hondura de las reformas es la que genera la reacción en contra de ellas. Si no se quisieran cambiar las cosas, nadie estaría reaccionando porque siente tocados sus privilegios. Y por otra parte, yo creo que uno de los grandes momentos de este gobierno, que es el que le ha permitido mantener su velocidad de crucero, es el diseño y la aplicación de este pacto por México, que no ha sido cabalmente comprendido. La gente mal informada o voluntariamente desinformada dice que el pacto es simplemente el sometimiento de la voluntad de los partidos opositores a cambio de darle ciertas prebendas al PAN y otras al PRD, tal y cual, y no es tal. El pacto es una mesa temática, es un escenario de discusión, pero no es un escenario de acuerdos. Los acuerdos ha sido confundido este escenario del pacto, claro, con la función que deben devengar las cámaras, senadores, diputados, partidos. En un juego democrático y en un juego de partidos, los acuerdos no implican necesariamente unanimidad. Se puede acordar una cosa con un señor y otra cosa con otro, y a veces con ninguno de los dos y a veces con los dos al mismo tiempo. El acuerdo no te obliga a la unanimidad. Y la negociación no te obliga al acuerdo. Puedes negociar y no llegar a un acuerdo. Yo puedo negociar contigo que tú me vendas tu reloj y resulta que simplemente después de una oferta y una contraoferta tú me dices, pues en esas condiciones no te lo vendo. Bueno, pues no me lo vendes, pero sí me puedes decir qué hora es. Pues mira, ya van a ser las 7:02. Ah, bueno, muchas gracias. Pero no por eso nos vamos a sacar los ojos. Ni vamos a decir que nuestra amistad fracasó para siempre, porque no llegamos al acuerdo de un reloj. En política pasan cosas parecidas. Entonces, ha habido, como consecuencia del pacto, la intención de otros partidos de decir, sí vamos a hacer estas otras reformas, pero primero queremos hacer estas, que es el caso del PAN con la reforma política, la reforma político-electoral. Entonces, yo creo que se están llegando a formas novedosas de acuerdo político y eso es algo que vale la pena y seguramente el presidente lo dirá, lo explicará, lo presentará como un logro, porque en realidad es un logro. Es un logro que haya un mecanismo de negociación y de evaluación temática y sistemática, independientemente de que después las leyes se hagan o no se hagan y haya quien se oponga en la calle o no haya quien se oponga en la calle. Esas son consecuencias del juego democrático, porque como dice un amigo mío, la democracia es conflicto. Si hay juego democrático hay conflictos y se dirimen los conflictos hasta el límite de la legalidad. De eso hablaremos en otra ocasión, cuál es el límite de la legalidad. Yo creo que al presidente le espera una temporada dura, una temporada difícil. Creo que deberá hacernos un planteamiento sobre su actitud como jefe de Estado frente a los problemas del presidente, que no es lo mismo. Creo que muchas de las cosas que hoy estamos viendo son asuntos relacionados con discrepancias hacia la presidencia, hacia el gobierno. Pero la responsabilidad doble que tiene el presidente Peña es ser al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno.
Aquí no hay una señora Margaret Thatcher y una señora Isabel II. Aquí el presidente desempeña las dos funciones y siempre su función presidencial debe quedar supeditada a su función como jefe de Estado. Y como jefe de Estado yo espero escuchar en su mensaje cuáles serán las actitudes del jefe de Estado para resolver los problemas de la presidencia de la República. Sobre todo los que van a venir a paso veloz en algunos momentos, a paso quieto en otros momentos. Y a paso redoblado. No, y a paso de ganso en otras ocasiones, porque aquí hay grupos que tienen intereses más allá de los intereses que dicen estar defendiendo y representando. Y esos marchan a paso de ganso como Mussolini o como Adolfo Hitler. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias.